Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, una de las primeras cosas que siempre a mí me invade es una pregunta: ¿quién escribió el libro de los Hebreos? Amén. No sé si usted, que es estudioso de la palabra, diga amén. ¿Sí? Usted tiene hambre de la palabra, ¿verdad? ¿O solo tiene hambre de los frijolitos con pan? No, yo sé que usted, el Señor, lo ha inquietado a través de los años para poder saber que el hombre interior necesita alimentarse, y es la palabra la que a nosotros nos permite fortalecernos interiormente. Por eso el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, este libro, es interesante que los estudiosos no se ponen de acuerdo quién lo escribió. Yo tengo mi propia opinión. Sospecho yo que es el libro número 14 del apóstol Pablo. Probablemente, quizá es el hombre que estaba en su tiempo más preparado por el conocimiento que tenía de la ley, porque el autor de este libro, aunque fue inspirado por el Espíritu Santo, usó un vaso que tenía un conocimiento muy especial de la ley. Por eso muchos de los conceptos que el libro de Hebreos encierra nos muestra que esta persona, este ministro de Dios, había caminado en ese conocimiento. Quizá por esa razón es que nosotros creemos que él es el autor. Pero lo más importante no es tanto el autor terrenal, son vasos. Por eso lo más importante no es el predicador, lo más importante no es el vaso de turno que el Espíritu va a utilizar para llevarle la palabra, sino el mensaje de Dios. Y en esta ocasión nosotros queremos compartir con usted unos pensamientos que creo que nos deben hacer reflexionar, máxime en estos tiempos que nosotros estamos caminando como la generación probablemente última que va a caminar en la tierra como parte de la iglesia y principalmente de la novia que ha de casarse con el esposo, con el novio que está pronto a venir. Usted sabe que todo el Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo, fue usado por Dios como un perito arquitecto. Así se le menciona en la Escritura como el perito arquitecto de la iglesia. Ahora, ese concepto de perito arquitecto, yo creo que hay que tratar de entenderlo, porque un arquitecto es uno que recibe el diseño de lo que se va a construir. Nosotros, por ejemplo, sabemos que el Señor nos va a dar un terreno. Aleluya, gloria a Dios. Hay visiones que nos han estado compartiendo que nos dicen que el Señor ya tiene el terreno, que Él ya lo tiene preparado. Pero cuando se tiene un terreno baldío, un terreno plano, o como sea la topografía del terreno, se necesita de un arquitecto. Ese arquitecto va a abstraer su mente para poder diseñar cómo, de acuerdo a las necesidades que se le piden a ese arquitecto, se va a levantar una edificación que va a reunir las condiciones que se le están pidiendo. ¿Dónde va la plataforma? ¿Dónde va la nave principal? Estamos hablando de un templo. ¿Dónde van las oficinas? ¿Dónde van las áreas de apoyo? Y todo eso, ese arquitecto, con los conocimientos que ha adquirido, va a poder plasmar en un papel, en este caso, o en una computadora, ahora en la era tecnológica, todos los detalles, las gradas, las puertas, las ventanas, que van a permitir un diseño adecuado para la necesidad, para lo que se le está requiriendo a él. De la misma manera, entonces, cuando el apóstol Pablo
fue requerido por el Espíritu Santo. Yo creo que ese fue un vaso muy especial, que fue preparado, dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted ha leído que el apóstol Pablo dice que fue escogido aún desde el vientre de su madre y aún antes de eso? Eso significa que todo lo que el apóstol, como Saulo, vivió fue parte de la preparación que Dios tenía para él, porque tenía un propósito grande con él. Lo puso en un momento específico de la historia para levantarlo, para traer el diseño, no de una construcción humana, no de una empresa humana, no de un proyecto humano, sino que Dios lo levantó para que este varón, por medio de la inspiración del Espíritu, pusiera no solo las bases, sino que también pudiera mostrar a través de esas epístolas el edificio espiritual llamado iglesia, y por eso a él se le llama perito, arquitecto de la iglesia. Ahora, es interesante que el Señor utilizó a través de todo el periodo de la historia del hombre diferentes arquitectos para poder plasmar su plan, su propósito con el hombre, porque él, desde el momento en el que creó a Adán, fíjese que fue Dios el perito arquitecto que diseñó un huerto. No sabemos exactamente, pero sospechamos que ese huerto como que vino de fuera de la tierra y lo pusieron en la tierra. No entendemos por qué razón ese lugar tan especial, tan maravilloso, que algunos le llaman paraíso, ¿sí? Ese Edén, después de la desobediencia de Adán, desapareció de la tierra, no quedaron vestigios. De ese lugar no se tiene un conocimiento claro qué sucedió con él, y eso nos indica que después de que Adán y Eva desobedecieron, probablemente ese huerto también desapareció. No tenemos mucha claridad exacta acerca de ello, pero nosotros entendemos que fue el Señor el que puso los detalles, fue el Señor el que preparó un ambiente en el cual Adán y Eva se iban a desarrollar, porque Dios anhelaba que este hombre desarrollara un proyecto de rescate de la tierra. Usted sabe que Adán no fue el primer hombre en la tierra. ¿Cuántos lo saben? Ya había razas paralelas. Ya había ahí habitantes involucionados, producto de juicios anteriores. Hoy no es el tema hablar de eso, pero déjeme decirle que el diluvio de Noé no fue el único que nosotros podemos ver en la Escritura. Génesis 1:1 nos habla a nosotros de un diluvio, amén, que trajo también juicio sobre la tierra. Y en Jeremías nosotros vemos vestigios de un diluvio más tremendo, que probablemente trajo juicios sobre un mundo angélico. Amén. No estoy hablando cosas raras, ¿verdad? Aleluya. Otro día vamos a ver algo de los 3 diluvios, pero venga usted los martes, no vamos a decir cuándo. Aleluya, para que usted se anime a venir y a poder profundizar un poco más. Pero fue el Señor el que tenía un plan de rescate con Adán. Lamentablemente Adán fracasó en el rescate. Ahora, usted se ha puesto a pensar que todo ese tiempo en el que dice la Escritura ahí en los primeros capítulos del Génesis, y que dice que Jehová Dios tenía comunión con Adán. Dice que se reunían en la tarde, dice, ¿verdad? Que tenían comunión. ¿Qué platicaría? ¿Se ha puesto a pensar usted, Jehová, con Adán? Sin duda que le estaba dando todos los detalles del proyecto de rescate que él tenía
para poder retomar la tierra. Esto parece algo raro, ¿verdad? Aleluya. Pero yo creo que el Señor siempre le estuvo hablando a Adán acerca de lo que él debía de hacer. Le estuvo dando las instrucciones adecuadas para que él llevara a cabo el plan. Lamentablemente parece que Adán falló en el discipulado de Eva. Porque el que oía la voz de Dios era Adán. Dios lo había puesto por cabeza. Pero como que él no fue lo suficientemente cuidadoso de discipular a aquella a la que el Señor le había pedido que la hiciera ayuda idónea. Por eso cuando la mujer pecó, usted sabe que no vino sobre la tierra maldición. Porque Dios no le estaba hablando a Eva. Le estaba hablando al varón, a la cabeza. Y cuando la cabeza pecó, entonces inmediatamente vemos en el capítulo 3 de Génesis que vino maldición sobre la tierra. Porque el hombre era responsable. A él le habían dado la revelación. Aleluya. Y así nosotros podríamos observar que después de que Adán falló, Dios empezó a levantar hombres. Dios empezó a levantar líderes. Líderes que eran débiles. Líderes que tenían sus propios conceptos. Pero el Señor levanta a un Noé y le da instrucciones para que haga un arca y le da las medidas. Fíjese que qué interesante que Dios no deja al criterio humano su obra. ¿Nota usted? No deja al criterio humano hacer su obra. No le dijo a Noé, mira Noé, hazte un arca como a ti se te antoje, Noé. Si la quieres hacer de este tamaño o la quieres hacer de este otro tamaño, sino que Dios se tomó la tarea de decirle, mira, habla de 300 codos de largo. Habla de tal anchura. Habla de tantos niveles. Ponle la puerta de este lado, pon una ventana de este lado. ¿Por qué Dios se toma tanto tiempo para indicarle a una criatura tan baja como es el hombre en su creación? ¿No dice el salmista? ¿Quién es el hombre para que de él te acuerdes? Eso indica que en la jerarquía de las creaciones de Dios, el hombre está probablemente en último lugar. ¡Qué misterio más tremendo! Por eso dice que los postreros, los de más abajo, serán primero. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eso encierra un tremendo misterio, porque note usted que Jesucristo escogió hacerse hombre. ¡Aleluya! Y no solo escogió hacerse hombre, sino que eternizó su cuerpo como hombre al resucitar. ¿Qué misterios más grandes los que hay? Pero Dios le dijo a Noé cómo tenía que hacer las cosas. O sea que Dios siempre está interesado en mostrarnos a nosotros los detalles más pequeños para hacer su obra, para poder refrendar que su obra no puede ser el producto de la idea humana. Su obra necesita recibir instrucciones específicas y directas de parte de Dios para hacerse. ¿Y cuántos saben que la iglesia no es un trabajo humano, sino que la iglesia es un trabajo divino? Aleluya. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida, aleluya, como parte de la iglesia del Señor, es divino. Por eso los hombres tenemos que ser demasiado cuidadosos cuando estamos, hermano, siendo instrumentos solamente de Dios para estructurar la iglesia del Señor. Necesitamos no movernos en nuestra materia gris. Por cierto, el apóstol Pablo nos baja de la moto, ¿verdad?
Porque dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. ¿Usted aquí no está porque tenga un IQ muy alto? ¿Así se dice? Amén. Yo tengo aquí mis asesores, aleluya. ¿Cuál es el IQ más alto que se ha investigado en estos días? Bueno, mis asesores los voy a despedir. Bueno, yo no sé si es 40, ¿cuánto? ¿70? 270 es el más alto. 270. Ah, muy bien. Les di otra vez el trabajo. Aleluya. Gloria a Dios. No estamos aquí por tener un IQ de 270. ¿O sí? Tal vez hay alguno por aquí, ¿verdad? Tenga cuidado porque algo se lo van a venir a traer. Porque los genios no se quedan en estos países, se los llevan a otro lado. No estamos por genios, no estamos por inteligentes. Eso significa que Dios ha querido glorificar su obra a través de los tiempos usando hombres sencillos, comunes y corrientes. Fíjese que la inteligencia de Noé fue creerle a Dios. Creer que esa voz, mire, yo no sé cómo se le manifestó Jehová a Noé. Yo no sé si se ha puesto a pensar esos detalles. ¿Le hablaría con voz audible? En esos tiempos el Señor hablaba mucho en voz audible, ¿verdad? O se manifestaba. Habían teofanías. Amén. Proyecciones de Dios. Cristofanías. Aleluya. Había maneras como Dios se percataba de asegurarle al hombre que lo que él le estaba diciendo era así, pero el hombre lo único que tenía que hacer era creer. Por eso a Abraham también le dieron detalles. ¿Se recuerda usted que cuando David quería hacerle templo a Dios, también le dieron detalles? Fíjese que le hablaron de los materiales. A Moisés, que es el que vamos a ver hoy, le dieron detalles. Todo el libro de Éxodo y Levítico nos muestran la meticulosidad con la que Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo donde su presencia se iba a manifestar. Pero no solamente su presencia se iba a manifestar para hacer realidad el anticipo del Emanuel, es decir, Dios con nosotros, porque cuando la presencia de Dios bajaba, era Emanuel, Dios con nosotros, Dios con ellos. Era solamente una figura, era una sombra, era un anticipo de uno que verdaderamente iba a ser Emmanuel, llamado Jesucristo, que es Dios con nosotros. Y se hizo realidad cuando Él tomó carne, aleluya, cuando Él, verbo, tabernaculizó en medio de nosotros, aleluya. Lo maravilloso es que Moisés, dice la palabra del verso 5, que fue advertido por Dios. Cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice, mira, y no es cierto que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Tremendo, ¿verdad? ¿Usted se imagina que Dios se le ocurre hablar con usted cara a cara? Yo no sé si yo aguantaría una visitación de ese tipo. Pero Moisés, aquellos 40 días que estuvo en el monte, porque mire, hoy vamos a hablar de lo que es estar en el monte. Amén. Porque Moisés subió 40 días al monte y durante ese tiempo Dios habló con él. Y la presencia fue tan impactante, tan tremenda, tan penetrante, que el rostro de Moisés dice que brillaba, hermano. Dice la Escritura que se tuvo que poner un velo. ¿Se imagina usted que su piel
empiece a transmitir, a reflejar la gloria de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Esas son cosas que nosotros solo las leemos ahí y decimos, ¿será, Señor? Pero como somos hombres de fe, como somos mujeres de fe, nosotros creemos a la palabra. Entonces Él dice que fue advertido, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Un día vamos a estudiar los montes en la Biblia. Los montes en la Biblia nos hablan de accesos en los cuales Dios puede abrir ventanas con los hombres para poder transmitirles sus planes, sus propósitos, sus metas. Lugares donde en encuentros especiales con Él, Dios se revela a los hombres. ¿Por qué cree usted que Jesucristo necesitaba subir a los montes? No era una costumbre de Jesús. No era una religiosidad del Hijo de Dios. Era una necesidad que Él tenía de poder comunicarse con su Padre. ¿Por qué no lo hacía en una casa? Interesante, ¿verdad? Fíjese que le dijo a la samaritana ahí en San Juan 4, mira, samaritana, el día viene y la hora es cuando ni en este monte ni en aquel será el único lugar en tener comunión conmigo, estoy parafraseando, sino que en todo lugar. Amén. Él sabía eso. Se lo enseñó a la samaritana, mas sin embargo, él subía al monte. Ahora, esos montes, aunque en esos tiempos eran literales, fíjese que Moisés fue llamado a un monte, al monte de Dios. Amén. Fíjese que cuando él iba huyendo de Egipto, después de haberle dado Ishkamika al egipcio, ¿se acuerdan? Dice que caminó hasta el monte de Dios. Yo me pregunto, ¿quién lo dirigió? ¿Quién le dio brújula? Por lo que se ve, él no había caminado por ahí antes, no había salido de Egipto. Amén. Pero lo llevaron como presagio, que ahí Dios se le iba a revelar. El mismo que en el desierto se le apareció en medio de una zarza que ardía y no se consumía, y que le dijo, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde está es un lugar santo. Ese mismo Dios que se le apareció de esa manera, ese mismo Dios lo quería llevar a un nivel más elevado. Ahora yo no le voy a pedir a usted que vayamos un día de estos al volcán de agua. En primer lugar, no creo que yo pueda subir. Me va a dar mal de montaña. Tal vez el Pacaya, tal vez, y que no esté en erupción, ¿verdad? Aleluya. Sino que yo le voy a hablar de la necesidad que tenemos todos los que somos miembros de la iglesia del Señor, de subir a los montes para preguntar, Señor, ¿cuál es el modelo? ¿Usted cree que hoy hay Moiséses que el Señor dejó en la iglesia que deben de subir a los montes para preguntarle al Señor no solo cuál es el modelo, sino para que se lo muestren? ¿Sabe usted que esos son los ministerios apostólicos? Yo me pregunto ahora que hay fiesta de apóstoles. ¿Estarán subiendo al monte? ¿Les estarán mostrando el modelo?
Porque la sombra de un apóstol reflejada en el ministerio de Moisés indica que este hombre no hizo nada, excepto una cosa: golpear la roca, que fue suficiente para que ya no entrara a Canaán. Una sola cosa hizo mal: golpear. Cuando se le había dicho que le hablara a la roca, la instrucción era: háblale a la roca. Pero él estaba molesto con el pueblo, estaba exasperado por ese pueblo. Por eso, hermano, cuide de exasperar a los ministros que lo cubren, porque pueden golpear 2 veces la roca, y la roca era Cristo. Le tenía que hablar, esa era la instrucción, y no lo hizo. Eso hizo que Dios le dijera: no entrarás. El plan era que él entrara. Si había pasado 40 años en el desierto, ¿cómo no iba este hombre a llevar al pueblo al lugar donde el Señor le había mandado que lo llevara? Pero lamentablemente, una sola vez. Parece que es un Dios drástico. Pero lo que sucede es que la obra que le pertenece a Dios no admite intervenciones humanas. Si va a ser genuina obra de Dios, no puede el hombre meter sus manos. Por inteligente, por habilidoso, por carismático que sea ese hombre, no debe meter las manos donde el Señor ha establecido cómo hacer las cosas para la iglesia. Por eso nosotros hoy más que nunca necesitamos subir a los montes donde encontremos el modelo que Dios ha establecido principalmente para la iglesia del final. En el monte. Uno se pregunta: Señor, ¿qué fue lo que vio Moisés? Si dice un poco antes, en el verso 4, así que si él estuviera sobre la tierra hablando de Cristo como el sumo sacerdote, ni siquiera sería sacerdote. Usted recuerda que aquí lo que está diciendo es que él no nació en la tribu de Leví. Amén. Él no nació en la tribu de Leví. Él nació de la tribu de Judá. Entonces Cristo, cuando vino en la genealogía y de acuerdo a la ley, él no podía ser sacerdote. Pero como él vino en otra orden, él no vino en la orden levítica, él vino en la orden de Melquisedec. Aleluya. Y por eso él era un sumo sacerdote, pero aquí dice, explicando, él no hubiera sido en la tierra sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia. Ahora, note usted que el autor de Hebreos está describiendo prácticas que probablemente habían abarcado casi 2000 años. ¿Me está siguiendo? Casi 2000 años de prácticas de sacerdotes levíticos que por genealogía habían hecho todo lo que la ley en el Antiguo Testamento establecía, pero dice que eso era copia del modelo que estaba en el cielo. Eso significa que entonces hay un lugar, hay un templo, hay un santuario que vio Moisés, donde había atrio. ¿O no? ¿O a dónde se lo llevaron? Había lugar santo y había lugar santísimo. Tenía que haber habido altar de bronce,
Tuvo que haber habido en el atrio la fuente del lavacro. Tuvo que haber habido candelero. Tuvo que haber habido mesa de los panes. Tuvo que haber habido también ahí mesa del altar del incienso. En el lugar santísimo tenía que haber habido también un propiciatorio con el arca de la presencia de Dios. Él lo vio. ¿Será que hoy en día los apóstoles del Espíritu que el Señor está llamando para estructurar la iglesia del final están subiendo al monte? Acuérdese que no estamos hablando exclusivamente de esta área del cuerpo de Cristo. Creemos que el Señor está levantando ministerios que cuando antes que Él regrese por la novia se van a conjuntar por el Espíritu. Pero vean lo tremendamente importante que cada coyuntura, como dice Efesios 4, reciba el mismo modelo. ¿Qué va a pasar si un apóstol recibió un modelo que creyó que era de Dios y otro en otra parte del mundo recibió otro modelo que también cree que es de parte de Dios? Cuando se junten todas las piezas, ¿qué va a suceder si las visiones no son de Dios, sino son humanas? No van a encajar. Eso me tiene que hacer recordar a mí el templo de Salomón. Usted sabe que en el templo de Salomón había diferentes cerros. Cada cerro con diferentes artesanos que trabajaban diferentes materiales y diferentes cosas, probablemente alejados uno del otro, pero que había ahí personas que Dios había despertado su espíritu, que recibían instrucciones. Amén. Porque había diseño. ¿Ya se dio cuenta usted que en el templo de Salomón no había una mesa de los panes de la proposición? A ver los discipuladores, ¿cuántas mesas había en el templo de Salomón? No vinieron hoy. ¿Cuántas? 10 mesas. ¿Y quién le dijo a Salomón que hiciera 10 mesas? Si a Moisés le dijeron que una. Se lo tuvo que decir Dios. Si no, cuando el Señor vio el templo y se puso a contar que habían 10 mesas, hubiera dicho, eso no es el modelo, y no hubiera bajado su presencia. Pero la Biblia dice que su presencia bajó, porque después de examinar, vio que todo estaba conforme a lo que Él le había dicho a David y a Salomón, y su presencia refrendó lo que Él había pedido. Por eso cuando la presencia de Dios baja a este lugar, usted tiene que interpretar que después del examen, porque Dios examina, hermano, Él envía su presencia. Él envía su nube. Aleluya. Así que usted preocúpese cuando no haya nube. Claro, si usted viene todo cruzado. Si yo vengo todo cruzado, no voy a percibir lo que el Espíritu está haciendo. Pero lo lindo es que a veces venimos de cabeza y el Señor nos pone al derecho cuando su presencia se empieza a manifestar. ¡Aleluya! Y no entendemos cómo. No tenemos claro la solución que el Señor le quiere dar a nuestra vida, a nuestros problemas, a nuestras necesidades,
Pero la presencia de Dios nos inunda y nos ubica. ¡Aleluya! Fíjense que este Salomón tuvo que haber tenido revelación también. Porque se le ocurrió que el mar de bronce, la fuente del Abaco, mejor la hacía grandota. Y le llamaron el mar de bronce por lo grande. Y dijo, yo no la quiero hacer como la hizo Moisés, pero no fue por gusto de él, sino que le deben haber mostrado que había un desarrollo de la revelación dada a Moisés. Bajo la misma línea del atrio, del lugar santo y el lugar santísimo. Y él dijo, no, la voy a poner sobre 12 bueyes. Interesante, ¿verdad? Porque como que la revelación ha sido progresiva. Pero insisto, Dios examinó y descendió su presencia. Hoy en día el Señor anda examinando las iglesias. ¿Se recuerda que en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis dice que Él anda en medio de los candeleros? ¿Sí? Y que los candeleros, la misma Biblia se explica a sí misma diciendo que son las iglesias. ¿Usted cree que el Señor no se pasea en medio de nosotros? ¿Usted cree que Él no nos está examinando? ¿Usted cree que no está viendo la intención de los corazones de ovejas y ministros? Sí, hermano. Por eso nosotros debemos de temblar. Si tenemos claramente la conciencia de saber que estamos sirviendo a un Dios celoso de su diseño, celoso de que el diseño sea conforme a lo que Él estableció. Fíjese que yo le estoy hablando solo de sombras, solo de figuras, pero qué misericordia haber nacido en un tiempo en el cual el Señor no solamente nos permitió accesar a toda su revelación. Sí, porque el Nuevo Testamento no estaba cuando los primeros cristianos empezaron a inundar la tierra. Se estaban escribiendo las cartas. Fíjese que los que vivieron en el año 40 no leyeron a Pablo. No lo leyeron. Solo escuchaban de sus enseñanzas y llegaba información, pero no estaba completa. Juan no había escrito Apocalipsis. Y probablemente sus epístolas pastorales tampoco habían sido escritas todavía. Dios se lo tuvo que llevar a la cárcel a Juan para que tuviera tiempo para escribir. Así que por favor tenga cuidado, si el Señor le está pidiendo hacer algo y usted no lo hace, de repente lo van a llevar a estacionarlo a un lugar como ese. Para que haga lo que tiene que hacer. A Juan lo estacionaron en una isla. Fíjense que hasta se lo llevaron a una isla. A pan y agua era la dieta, para que se pusiera. Fíjense que Juan haber estado algo gordito, digo yo. Se lo pusieron a pan y agua. Y se dedicó a oír de la presencia de Dios por el Espíritu, la revelación para la iglesia del final. Usted sabe que el Apocalipsis tiene mayor trascendencia en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Si ahora es lindo ver por los ojos del Espíritu que las cosas están cumpliendo, hermano, que estamos en principio de dolores. Aleluya. Que ya empezó la que está de parto a tener dolores de parto. Y por eso los ministros de hoy necesitan sufrir dolores de parto para presentarnos a nosotros como virgen pura. ¿Cómo va a ser los ministros del Espíritu ahora para presentar una novia? ¿Qué vestido le van a hacer?
¿De qué tela? ¿De qué color? ¿Cómo irán a maquillar a la novia? Los ministros del Espíritu. ¿No necesitan subir al monte? Para que le den visión, para que les muestre cómo debe de ser presentada la iglesia del final, la novia. Yo creo que sí, hermano. Por eso el subir al monte indica la necesidad de intimar con Dios. Hoy hablábamos con varios líderes de esta iglesia y algunos de ellos yo les decía, hermanos, ¿saben ustedes que lo que leemos en Hechos 6 en cuanto al modelo estructural de la iglesia, que aunque lleva 2000 años, sigue siendo el modelo? Es que el diaconado de Hechos 6, el diaconado bíblico, permita que los ministros del altar nos dediquemos a la oración y a la palabra. Esa es la estructura. Cuando el diaconado falla, los ministros del altar tienen que bajar su nivel. ¿Me está entendiendo? Así lo hicieron los apóstoles, que tipifican ahí esos ministerios del Espíritu. Hoy hablamos de 5 ministerios, la mano de Dios para modelar a la novia, para hacerle la imagen del Hijo, no la imagen de ellos. Esa es la imagen del Hijo. La iglesia que está siendo modelada por los ministerios del Espíritu, 5 ministerios, cada día se va a parecer a Cristo. No se va a parecer a los ministros. Por eso a mí me preocupa mucho cuando las ovejas caminan como el pastor. Cuando las ovejas predican como el pastor. Cuando las ovejas hablan como el pastor. Cuando las ovejas enflaquecen como el pastor. Eso sí no se puede, ¿verdad? Está difícil la medida. Porque es fácil que nos volvamos seguidores de modelos humanos. Creemos que si el pastor jala la pierna cuando predica para acá, hay que hacer también así, para que la unción baje. Y lo que necesitamos es que la novia se parezca al novio, a Cristo. Ese es el modelo, aleluya. Por eso sabe que Cristo va a venir y dice, yo me voy a presentar, dice Efesios 5, a mí mismo, dice, una iglesia sin mancha ni arruga, pero él la va a examinar como Isaac examinó cómo venía su Rebequita. ¿Sí? Usted le va a dar risa a eso, le va a dar risa a lo que voy a decirle, pero Isaac le va a haber tomado medidas, haber chequeado cómo venía el vestido, cómo venía el velo, y se dio cuenta que estaba ajustada a las medidas. Si Rebeca no se cubre, Isaac le hubiera dicho, bye bye, chao chao, no te ajustaste a la medida. Y Cristo, nuestro Isaac de ahora, va a revisar a Rebeca para después llevarla a la tienda de su madre y después de eso presentársela al padre. Pero hay instrucciones. Hay modelos. Por eso nosotros, hermanos, necesitamos, todos los que servimos, y de hecho en una iglesia todos debemos de servir. ¿Cómo canto yo?
cantor. ¿Habrá modelo nuevo testamentario para cantar? ¿Habrá modelos nuevo testamentarios para tocar? ¿Habrá modelos nuevo testamentarios para enseñar, para predicar? ¿Qué dice usted? ¿Qué es lo que hacemos? Por eso Pablo, y ahorita termino para dar lugar a preguntas, decía, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Hay salmo? Dice. El modelo nuevo testamentario es que en la iglesia haya salmo. Pero no solo los de alabanza, salmo en la iglesia. ¿Hay revelación? No, hermano, fíjese que la revelación ya no, porque ya se cerró el canon, dirían algunos. Pero yo creo que lo que Pablo escribió fue para toda la iglesia del Señor. Entonces dice, ¿hay revelación? ¿Hay lengua? ¿Hay doctrina? ¿No ese es el modelo? Como dijo una vez el doctor Ríos, si Pablo viniera a nuestras iglesias a darle una revisadita, ¿será que se quedaría con nosotros? O diría, me voy a otro lado. ¿Qué dice usted? Ojalá que cada vez que el Señor pasa examen en medio de los candeleros, en medio de su iglesia, Él pueda decir, están caminando conforme al modelo que yo les estoy mostrando a los ministros en este lugar. Por eso tenemos que poner atención a la palabra que Dios da en este lugar, porque se van a trazar las rutas, las directrices. Ahora, si usted quiere hacer como usted quiere, como usted cree, como usted lo ha hecho siempre, tal vez no vamos a poder hacer juntos la obra. Y lo que vamos a entregar es un rompecabezas que no encajan las piezas. En el templo de Salomón, todas las piedras fueron talladas en las canteras y se llevaron al lugar, y como todas fueron meticulosamente medidas y supervisadas, dice que cuando se encajó una con otra, no hubo ruido de martillo. Yo creo que el trabajo de la obra de Dios, ustedes son piedras vivas, yo soy piedra viva, y queremos ser encajados para hacer templo a Dios, morada de Dios, encajando las piedras unas con otras conforme al modelo del diseño que Dios dio. Amén. Las revelaciones como las de Moisés, Salomón, el apóstol Juan, estas revelaciones son solo para los apóstoles de ese tiempo y los ministros. ¿Por favor explicar? Sí, yo creo que hubo revelación para el momento. Fíjese que a nosotros ya no nos piden hacer tabernáculo. A nosotros ya no nos piden matar corderos. Esa fue revelación para el momento especial en la cual el Señor levantó esos ministerios para llevar a su pueblo a lo que Él deseaba hacer. Yo creo que ahora nosotros necesitamos ver la revelación de las cartas a la novia. Las cartas apostólicas escritas en la palabra que nos dan los detalles.
para la iglesia. Fíjese que la iglesia surgió del costado de Cristo. Y fue el Espíritu Santo cuando en Pentecostés vino, que marcó una etapa nueva. Porque ese Espíritu Santo ahora se metió no solamente en uno. Generalmente en el Antiguo Testamento veíamos que el Espíritu Santo venía sobre el ministro o sobre las personas que él iba a usar. Pero era tan impactante lo que Dios quería hacer en la iglesia que dijo, hoy no solo van a estar sobre, ahora mi Espíritu Santo se va a meter en ellos, en los que crean, para poder hacer esa obra maravillosa por medio de la guianza de la divinidad. Pero es el Espíritu Santo el que nos dice, sube al monte, ora, medita, deja que yo te hable. Por eso cada cosa que usted hace, mire, hasta dar un tratado debería ser bajo guianza. Si no es religiosidad, si no es estadísticas. 100 tratados entregados, hermano, en el Parque de Central. Mejor uno en la guianza del Espíritu que 100 en la carnocha. Amén. Amén. ¿Cómo podemos discernir si la iglesia de hoy está siguiendo el modelo de Cristo, si todos dicen ir a Cristo? Sí, mire, eso es lo más difícil ahora, ¿no? Porque hay el discernimiento entre luz y luz. Ahora, mire, el problema de la iglesia es que se ha vuelto haragana. El pueblo ya no lee la Escritura. El pueblo no está empapado de lo que dicen las cartas a la novia. Y por eso el amor se resfrió. Yo siempre me recuerdo de este detalle. Aquella hermana de 80 años que todavía está con vida, como las mujeres viven más que los hombres, y que su esposo hace 10 años que se murió y que todavía guarda sus cartitas amarillas de hace 50 años y que las saca en una su cajita, y cuando está nostálgica agarra la cartita donde le decía, tú eres el amor de mi vida. Dice, y vuelve a vivir el amor. Eso es lo que le está faltando a la iglesia. Abrir las cartas del amado, donde le dice, vela, vengo pronto, despierta tú que duermes. Maridos, hay que ser sabios con las mujeres. Hijos, obedecer al Señor en todo, porque eso es justo. Esas son las cartas del novio para la novia, que las dejó para que cuando Él no estuviera en la tierra, nosotros a través de esas cartas, Él se pudiera hacer cercano. Aleluya. Y que nos hablara como que Él está aquí, preparándonos, exhortándonos, animándonos, para que cuando Él regrese, nosotros podamos decirle, sí Señor, leí tus cartas. Cuando la iglesia hace eso, tiene parámetros. Y entonces juzga, discierne. Además hay Espíritu Santo que te tiene que dar testimonio. Si da testimonio a tu espíritu de que eres hijo, también te tiene que dar testimonio, porque dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Aleluya. Discierne y no oye las palabras que no son de Dios. Mire, hermano, yo creo que hoy en día la iglesia tiene que ponerse chispuda, para discernir incluso cuando los púlpitos se llenan nada más. Fíjense que no puede pasar una hora y hablar 5 minutos en el espíritu y 55 minutos de su cabecita. Por eso dice, escudriñadlo todo, retener lo bueno. Amén. ¿Qué significa quitarse las sandalias? Muy buena pregunta.
porque yo creo que los montes son lugares más santos. Fíjese que hay gente que sube con sandalias a los lugares más santos o que se ubica en los lugares más santos con sandalias. Yo creo que la sandalia era la que protegía el caminar de los pies en esos tiempos, como sus zapatos ahora. Pero ahorita que llueve, ¿no se ha dado cuenta usted que sus zapatitos se llenan de lodo? ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta? Las sandalias también se llenaban de polvo, de suciedad en el camino, y eso indica toda la contaminación que el Hijo de Dios puede adquirir en su caminar. Amén. Y cuando llega a lugares santos de intimidad con Dios, el quitarse las sandalias es dejar aquello que es humano, las contaminaciones. Por eso nosotros cuando accesamos a lugares más santos, tenemos que ir bien, porque podemos interferir esferas espirituales raras, sin discernimiento, cuando vamos con sandalias. Cuando vamos con... La sandalia también es esfuerzo personal, porque una sandalia la hacía el hombre. Amén. Es parte del esfuerzo. Fíjese que a veces una sandalia puede ser un ayuno de 40 días. Yo ayuné 40 días. Esa es sandalia. Esfuerzo humano, si no es bajo una guianza de Dios. Entonces yo creo que nosotros lo que debemos hacer es estar siempre guiados por el Espíritu y saber cuándo debemos dejar nuestras habilidades. Fíjese que Pablo dejó sus habilidades, su conocimiento de la ley, su currículum ministerial, lo hizo a un lado. Lo tomó, lo dice que lo dejó y lo echó a la basura, con tal de ganar a Cristo. Se quedó sin nada en los lugares más santos. Amén. Moisés hizo el tabernáculo de acuerdo al modelo que le fue enseñado. ¿Será que hay sacrificios entonces en el cielo? Excelente pregunta, pero muy complicada. Dice que casi todo se purifica con sangre. Fíjese que es interesante que el Señor, su sangre, ¿a dónde la llevó? ¿Dónde dice la Biblia que la llevó? Al cielo, ¿verdad? Ay, hermano, pero dice que toda su sangre cayó en la tierra, porque hasta su última gota de sangre y después salió agua de su costado, indica que esa sangre se